Buenas tardes o buenos días. Muchas gracias a la organización Stop VIH y a la Fundación Reflejos por su invitación y por su apoyo en hacer posible esta charla virtual. Es una lástima que no pueda estar allá, pero es un placer realmente y un honor compartir con ustedes el trabajo que he venido haciendo. Lo que vamos a tratar de hablar hoy en estos minutos tiene que ver, es una complementación a la conferencia, a la breve charla de ayer sobre prejuicio y estigma, pero voy a tratar de ampliarla un poco más con el tema específico de el uso del lenguaje LGBT en los medios de comunicación. Entonces, para eso, lo primero que quisiera hacer es empezar por mencionar algo que sucedió finales del mes de septiembre, principios del mes de octubre, en el Consejo de los Derechos Humanos en Ginebra, en donde pasó por segunda vez una resolución del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para dar herramientas en estos organismos internacionales a los estados contra la discriminación y la violencia a personas percibidas como lesbianas, gays, bisexuales o transexuales e intersexuales. Esta resolución en particular es especialmente importante para nosotros en América Latina porque pasó con un absoluto apoyo de los países. Todos los países de América Latina votaron por ella, con lo cual se mostró la voluntad política de los estados. Por lo menos, aceptar su compromiso internacional y espero que su compromiso local para hacer que los derechos humanos sean respetados a toda la población y en especial a la población LGBT. Pero nombro esto por una razón muy específica, y es que cuando estamos hablando de cómo leer o cómo escribir noticias sobre lo mucho que acontece en nuestros espacios en América Latina sobre la población LGBT, y en la mayoría de los casos lo que acontece no es tan bueno, no es tan positivo. Por lo general, la mayoría de las veces en que hay que escribir o tenemos que hacer comunicados de prensa sobre la población LGBT es por razones de la violencia y la discriminación. En algunas ocasiones celebramos derechos, celebramos reconocimiento de los derechos, pero en muchas ocasiones la situación es compleja. Y a mí me parece que para empezar un taller o un seminario o una conferencia de este tipo, yo sé que ustedes están todo el día en conferencia hoy, y por lo tanto esto tiene visos un poco de taller también. Es muy importante saber que existen herramientas internacionales extendidas, reconocidas por los estados, reconocidas por las cortes internacionales, reconocidas por los organismos internacionales de derechos humanos, que ya tienen un lenguaje conquistado, que ya tienen un lenguaje en el cual se habla. Y me parece que es muy importante, si uno va a establecer una conversación con las personas dedicadas al periodismo y a los medios de comunicación en general, que tengan un conocimiento de dónde están estos recursos. Obviamente están en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero también están en las resoluciones de la OEA, están en la resolución del Consejo que acaba de pasar, en una resolución que la OEA realizó en el 2012 y a la cual muchos estados se han vinculado, no todos todavía la han reafirmado, la han suscrito,
pero pasó y pasó no solamente en términos LGBT, sino en términos amplios de discriminación racial y de otros órdenes. Está también de una manera muy importante las decisiones que ha tomado la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En especial me refiero a la decisión sobre Atala, Rifo e Hijas contra Chile, que es la primera decisión de la Corte Interamericana en el tema LGBT y que es pionera en entender sobre todo el tema de la familia y el tema de los derechos de los niños. Pero también es muy importante saber que ahí hay un lenguaje desde el cual, digamos, se está hablando de derechos y se está hablando de derechos de una manera ya establecida y ya reconocida y ya común. Eso me parece muy importante. ¿Y por qué? Porque realmente el tema en el que yo me quiero detener en estos minutos es el tema del uso del lenguaje en los medios. La premisa desde la cual me parece que es importante hablar del tema del uso del lenguaje en los medios en relación a la población LGBT es porque, tal como lo planteé ayer, es porque el discurso sobre los grupos y sobre las personas es el que genera el contexto en el cual el prejuicio tiene o no tiene éxito. Entonces, hablar desde los medios es generar un contexto. Es generar un contexto que tiene un profundo poder en la medida en que puede ser poroso para el respeto de los derechos humanos o puede ser una fuente de violación de los derechos humanos. Y generar un contexto desde el cual o bien florece la libertad y la igualdad para todos, o generar el contexto en el cual se justifica el prejuicio y se justifica la discriminación y se justifica la violencia. No existe, como lo mencioné ayer, el prejuicio individual. Lo que existe es el prejuicio social. Y cuando yo digo que el prejuicio es social, lo que básicamente estoy diciendo es que se construye en los discursos públicos. Y no hay un espacio, ustedes lo saben, con mayor poder que los medios de comunicación para marcar o para construir ese espacio en los discursos públicos. Entonces, cuando hablamos de el uso del lenguaje, estamos hablando de cómo los medios de comunicación tienen el poder para combatir o para hacer prevalecer el prejuicio y el estigma. Y cuando hablamos y cuando menciono que hay elementos internacionales y hay recursos internacionales, lo que quiero decir es que no hay que aprender de cero cómo hablar de la población LGBT. Ya hay una forma en que los derechos están planteados y están desarrollados y están ratificados en el espacio internacional, que pueden nutrir de una manera muy interesante el trabajo de nombrar lo que pasa con esta población en nuestros países. Pero hay una cosa más que me parece muy importante y que anuncié también en la charla ayer, y es este carácter o esta tensión que existe entre cuándo nombrar a la población LGBT y lo que eso pasa cuando se le nombra sin su participación, frente a lo que pasa cuando las personas se autonombran como perteneciendo a los grupos LGBT. Ahí hay una diferencia fundamental. Y hay una diferencia fundamental que es política y que es, digamos, emancipadora en términos de la posibilidad de avanzar los derechos de las personas. Y que tiene que ver con la manera como se citan los eventos, cómo se citan las personas y a quién se cita. Básicamente es muy importante tener en cuenta que cuando citamos
o cuando nombramos una comunidad. Sin la participación de la comunidad estamos en el peligrosísimo terreno del prejuicio. Es muy importante que podamos, siempre que tengamos que relatar lo que sucede a otros, oír cómo estos otros se nombran, preguntar si estos otros quieren ser nombrados y cómo. Básicamente, yo creo que el problema más difícil que enfrenta la comunidad LGBT en términos de su figuración en los medios de comunicación tiene que ver con no solamente la tensión entre cómo nos nombran y cómo queremos ser nombrados o cómo nos nombramos a nosotros mismos, sino con el tema de la visibilidad. En espacios en donde el entorno no es amigable, en donde el entorno no es seguro, muchas veces la visibilidad es un peligro. Muchas veces la visibilidad implica una amenaza a la vida de las personas. Y en otras ocasiones, cuando nombrarnos o preguntarnos cómo nos queremos nombrar es una opción, la omisión a la pregunta nos invisibiliza. Entonces, es absolutamente una cuestión de afinar nuestra comprensión del contexto, de conversar con quienes participan y se autodefinen como parte de la población LGBT, cómo podemos usar de una manera acorde con los derechos humanos y acorde con los derechos que deben ser reconocidos a todos por igual, los nombres, para lograr realmente que esa tensión entre la visibilidad y la invisibilidad sea algo que está pensado, definido y desarrollado para promocionar los derechos y las posibilidades de las comunidades y de las personas marginadas. Lo mismo con los eventos. Probablemente, y de una manera desafortunada, lo que más se promueve en los medios de comunicación en América Latina son los denominados crímenes de odio, los ataques violentos. Pero estos ataques violentos, por lo general, no se nombran desde la condición desde la cual el atacante miró con prejuicio. El énfasis se pone en las condiciones de la persona que sufrió la injuria o que sufrió el ataque, si es que la persona está viva. Como si eso pudiera ser, o como si eso fuera lo que llamara realmente la atención de una manera más fuerte, cuando lo que realmente tendría que enfatizarse es el prejuicio de quien mira. Porque como lo señalé ayer, es en la mirada de quien está discriminando o está haciendo o cometiendo un acto violento en donde el prejuicio se sitúa, no en lo que la otra persona es. Por eso es muy importante que a la hora de reportar los espacios de discriminación y de violencia, entendamos cuál es la dinámica que se da, entendamos el peligro que corre la persona que ha sufrido la injuria, la potencial posibilidad emancipatoria y de reconocimiento que implica que se oiga la voz de quienes se autodefinen como población LGBT y, sobre todo, que se mire en dónde está localizado el prejuicio y que se haga énfasis en cómo el prejuicio es lo que tiene que cambiar, en cómo el prejuicio es lo que tiene que ser eliminado y no en qué es lo que hace o cómo lo hace la persona que sufre la injuria. Muchas gracias.